El reviro nació a fines del siglo XIX en la provincia de Misiones y es tan misionero que se conoce y consume solamente en la provincia o en los lugares del mundo donde reside un misionero. El reviro apareció en la época de los mensús. Mensú es el nombre que recibe el trabajador rural de la selva de la región paraguaya y las provincias argentinas de Corrientes y Misiones, y en particular el trabajador de las plantaciones de yerba mate. Entre los mensúes de los yerbatales era muy común el reviro, ya que este era rápido de preparar y proporcionaba la suficiente energía para ayudar a hacer frente al duro día de trabajo en los yerbatales. Una hipótesis concreta y realista dice que el reviro nació del hecho de que los dueños de los yerbatales nunca alimentaron a mensúes. Podían pasar meses en el trabajo sin recibir atención o alimentos de sus patrones. Los únicos dos alimentos que siempre estaban disponibles eran la harina y la grasa. Un día, por necesidad, los mensúes decidieron elaborar la masa del reviro haciendo uso de los pocos ingredientes disponibles para preparar un desayuno. Pero también existe una leyenda sobre el nacimiento del reviro. Cuenta la historia de una madre que estaba llorando, afligida porque no tenía los medios económicos para ofrecer buenas comidas a sus hijos. Dejó que sus lágrimas cayeran en la olla de harina que estaba revolviendo. Sus lágrimas aportaron suficiente humedad a la harina para hacer una masa, y así nació el reviro. Este reviro, considerado el pan de los pobres, a menudo iba acompañado de cocido. El cocido es una bebida amarga, similar al mate pero más suave, con las mismas propiedades estimulantes y nutricionales. Sin embargo, a diferencia del mate, el cocido se infunde en agua caliente. Hoy también se vende en paquetes, como bolsitas de té o té de hierbas, para poderlo preparar rápidamente como el té. A veces el reviro reemplaza el pan en las comidas, especialmente en el desayuno o el almuerzo, acompañado de carne picada o un huevo frito. Se puede servir en versión salada o dulce, aunque la versión salada es la más popular. El embellú es un plato tradicional de Paraguay y el norte de Argentina. Embellú significa pastel en guaraní, un idioma indígena de Sudamérica que todavía se usa hoy en día. El origen de la receta se remonta a la época anterior a la llegada de los colonos a Paraguay y las misiones jesuíticas. Estas misiones jesuíticas tenían como objetivo la evangelización de las tribus indígenas. Tuvieron lugar entre fines del siglo XVI y principios del XVII en la región de Paraguarí. En ese momento, los guaraníes sirvieron como intermediarios entre los colonos y otras tribus nativas americanas. Fueron uno de los primeros pueblos en comunicarse con los colonos. Además, la cultura guaraní estaba muy presente en América del Sur. En algunos documentos históricos de la época de los colonos y las misiones jesuíticas, se menciona varias veces que los guaraníes preparaban panqueques tradicionales hechos de harina de maíz empanizada en yuca, o también conocido como mandioca. La receta original ha evolucionado desde entonces. La base de la gastronomía guaraní se basaba esencialmente en maíz, mandioca, calabaza y batata. Con la llegada de los conquistadores y los jesuitas, se agregaron otros ingredientes a la receta inicial del embellú. A partir de ese momento, esas tortas de maíz se comenzaron a servir con carne de vaca o de oveja, huevos, leche o queso. El embellú es un plato asociado a la mitología guaraní y por lo tanto sigue siendo una de las recetas más antiguas de esta cultura. Junto con la chipa y la sopa paraguaya, el embellú es parte de un grupo de alimentos llamado tirá. El tirá es una palabra guaraní que se usa para designar todos los alimentos que se consumen para acompañar al mate, pero el embellú también se consume con leche, té y café. Como muchos saben, estas comidas populares aún forman parte de la gastronomía y cultura regional. Van pasando de generación en generación entre las familias y son deliciosas preparaciones que aportan energías a nuestro cuerpo,
Al mismo tiempo, sirven para acompañar otras comidas, tanto saladas como dulces.